Buenas tardes. Ahora vamos a ver en nuestro tercer tema, que es la evaluación de las atracciones y actividades turísticas en su segunda parte. Y este es el primero del PowerPoint, ¿no? Vamos a ver las caracterizaciones que tenemos sobre la temática que estamos desarrollando. Habíamos visto la anterior clase de que existen tres tipos de atractivos turísticos y que estos atractivos turísticos constituyen en este caso, la materia prima para que es la materia prima del turismo, son justamente los atractivos naturales, culturales y especiales. Ahora, también habíamos establecido que estos atractivos turísticos están siendo identificados de acuerdo a las características y a la importancia y la relevancia que tiene cada uno de estos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Habíamos visto lo que son atractivos naturales y atractivos culturales la anterior clase. No, Lisan, continúa. Ya, entonces no hay ninguna. Perdón, dígame. No, continúe, gracias. Ya. Entonces, decíamos que en esta tercer tipo de atractivos turísticos, tenemos a los atractivos turísticos especiales. Y los denominamos especiales porque son creados por el hombre exclusivamente, ¿no? O principalmente para la actividad turística. Es decir, que estos atractivos no están relacionados de forma directa con los naturales ni con los culturales. Aquí, además, aquí un poquito pueden inclinarse hacia la parte de los atractivos culturales, pero en el fondo estos atractivos especiales fueron necesariamente creados para la actividad turística y lógicamente para mejorar la oferta turística, ¿no? Estos atractivos especiales, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, pueden ser parques temáticos, como es la oferta que tenemos en los parques temáticos en Florida, en Disneylandia, Disney World, ¿no? Entonces, esos parques han sido creados justamente para la realización, ¿no? De la creación de la oferta turística. Entonces, estos atractivos turísticos especiales tienen esas características, ¿no? Que han sido creados por el hombre para atraer a los flujos turísticos. Es por eso que dentro de esta categoría tenemos a los parques temáticos. Y cuando hablamos y decimos parques temáticos, ahí surge
esa denominación de temáticos. Significa tema. Es decir, son parques que giran en torno a una temática específica. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Disneylandia. ¿Cuál es la temática de Disneylandia y de estos parques? Es decir, que se crean, cuando se crea este parque, se crea como un área para los trabajadores que en ese entonces, hablamos de hace más de 50 años, no había muy poco había en cuanto a las TICs, a la tecnología de la comunicación y la información. Todo era prensa escrita, había prensa oral que eran las radios y recién apareció también, ¿no?, la televisión en blanco y negro. Entonces, existían las tiras cómicas, ¿no?, las tiras cómicas que Disneylandia crea y son dibujos. Y originalmente se llaman dibujos animados. Primero se las crea en revistas, que hoy las llamamos los cómics. Y en estas revistas se le ponen inclusive, se les da el carácter de diálogo con texto escrito. Es decir, aquí tenemos un personaje que, por ejemplo, crea y a este personaje hay que hacerlo hablar. ¿Qué quiere decir? Entonces se le ponía como una nubecita y aquí se escribía lo que estaba diciendo este personaje. Y aquí existe, aquí puede haber otro personaje. Entonces, esas son las tiras cómicas, pero que siempre tienen un mensaje comunicacional. En este caso, se crean en ese entonces, se crea el Pato Donald, se crea la Pata Daisy, el ratón Mickey, Pluto, ¿no? Entonces eran tiras cómicas en revistas físicas, ¿no?, que luego su creador, Walt Disney, las va, es decir, haciendo mucho más, más desarrolladas. Entonces las tiras empiezan pues a imprimirse por millones y son vendidas especialmente en las revisterías o en los kioscos donde se venden los periódicos. Entonces el hombre se hace famoso porque él crea sus propias historias, ¿no? Muchas veces esas historias cargadas con la realidad social de ese entonces, pero en base a las tiras cómicas y estos personajes que son dibujados. Entonces, así surge Disneylandia como un parque temático y estas figuras, ¿no?, el Pato Donald y todo eso, son, en este caso, son hombres que están disfrazados, son trabajadores en Disney, que están disfrazados y que son los que dan la bienvenida, los que, es decir, crean los shows. Entonces, son espacios físicos. Es un espacio físico que luego se convierte en un espacio turístico, porque en ese espacio turístico se ven justamente el desarrollo de las actividades, como el caso de Disneylandia, ¿no?, las actividades, los shows, el castillo de las princesas. Y según va avanzando, en este caso ya aparecen para eso las películas, y las primeras películas también aparecen de Disneylandia, ¿no? Estas tiras cómicas que ya les dan, inclusive les ponen voz, ¿no? Pero bajo las mismas características, las películas ya van teniendo voz, pero van emitiendo mensajes sobre la realidad, las necesidades y el contexto, lo que llamamos, ¿no?, el contexto social, en un determinado contexto social. Pero como las tiras cómicas y todo va evolucionando, entonces también Disneylandia va comprando ciertos derechos de autoría,
por ejemplo, con las de las películas. Entonces, el parque va creciendo y va aumentando, ¿no? En ese espacio turístico, porque dice, es una planicie gigante, 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 gigante. Entonces, van aumentándose nuevas temáticas. Inclusive hay una parte donde están las representaciones de Star Wars, etcétera, según ha ido avanzando la historia de las tiras cómicas y de las películas de ciencia ficción. Entonces, ese parque temático se ha creado exclusivamente para turistas. Y hoy en día es una de las máximas expresiones, en este caso, de los atractivos turísticos especiales, porque recibe millones de turistas anualmente, ¿no? Y tienen inclusive su propia filosofía, su propio marketing. Han llegado, es decir, al extremo tal de que en la parte, hay una parte subterránea, porque es inmensamente grande y todo es abierto, ¿no? Puros jardines, hay bosquecillos, hay trenes internos, sí. Y una buena parte de ese espacio es subterráneo y abajo funciona toda, es decir, todo el manejo logístico para desarrollar esa oferta turística. Ahí abajo inclusive hay tiendas, peluquerías, restaurantes, albergues, etc. ¿Para quién? Para los trabajadores. Es decir, ellos estimulan mucho, grandemente estimulan al trabajador. Y dicen, si Disney es lo que es hoy en día, es gracias al esfuerzo y al trabajo que hacen los empleados. Entonces trabajan generalmente 3 horas y descansan 1 hora. Y para descansar esa hora tienen todo esa parte del subterráneo donde hay salas de cine, todo para sus empleados. Entonces, inclusive, ellos tienen un sistema de marketing tan novedoso en estos últimos 10 años, ha tenido un sistema de marketing muy especial, que inclusive han abierto una universidad que solamente creo que tiene 2 carreras, es la Universidad de Disneyland, Disney World. Y tienen la carrera de, en este caso, el bachelor en marketing y en comercialización. Y dan cursos también sobre sistema de ventas, de distribución, etc. Entonces se ha vuelto un ícono, ¿no? A nivel mundial. Inclusive Disneylandia se ha hecho una réplica muchísimo más pequeña en París. Entonces, ¿por qué? Por las características que tiene de ese producto. Y en ese caso son parques temáticos. Dentro de estos atractivos especiales también incorporamos a las compras. Ahora, estas compras son importantes atracciones, especialmente cuando están librados de impuestos, ¿no? Tenemos en este caso las zonas francas. En Chile, nosotros tenemos un sector, es en Iquique. Iquique es una zona franca. Y ahí está el Sofri. Entonces, es una construcción de 3 niveles abierta, porque sabemos que todo lo que es Arica y Iquique es el desierto más seco del mundo, nunca llueve, y le han puesto en vez de techo, le han puesto como una carpa gigante, y ahí hay cientos de tiendas, es como un mall gigante, gigantísimo. Entonces, ahí está todo tipo de mercadería, y ahora la mercadería es principalmente china, ¿no? Entonces, encontramos, si queremos por menudeo comprar al detalle, están las tiendas de arriba. Y si queremos comprar por mayoreo, están en la planta baja, muy próximo, que forma parte también del Sofri, ¿no? Están galpones donde te venden por mayoreo. La misma mercadería a peso más bajo, es decir, para el producto chileno es zona franca,
Y nosotros, si queremos hacer la importación, sí tendremos que pagar el impuesto de importaciones en Bolivia, pero allá ya está librado de impuestos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Panamá, ¿no? En Panamá tenemos en la parte norte, sur, en la parte este, tenemos Puerto Colón, que Puerto Colón también es una zona franca. Antes de que los comerciantes en Bolivia aprendan a importar directamente de la China, hace unos 15 años atrás, toda la mercadería la traían de Panamá. Toda la mercadería la traían de Panamá. Entonces, en este caso, es la parte de compras en las zonas francas, ¿no? Y la compra es decir, yo me acuerdo de que hace unos 20 años, 25 años atrás, en Bolivia habían casinos, es decir, juegos de azar de casinos, y era una franquicia española. Y funcionó en Bolivia por 3 años, creo. 3, 4 años funcionó. Y se llamaba, la empresa era Coliseum, una empresa española. Entonces, las instalaciones, por ejemplo, en La Paz, las instalaciones del casino estaban había un salón grande en el Hotel Presidente, que es de 5 estrellas en la ciudad de La Paz, que está en el centro, a una cuadra de la Plaza Murillo. Entonces, esta empresa hizo el convenio con el Hotel Presidente y el salón más grande se convirtió en casino. En Cochabamba, en ese entonces existía el Hotel Portales, 5 estrellas, ¿no? Y donde es esa discoteca Mandarina, que hoy día funciona, ¿no? Ahí al lado, más hacia el rincón, había un salón grande que justamente el dueño, Alfonso Bersalovich, dueño del hotel de ese entonces, del Hotel Portales, que era hotel de 5 estrellas, compra ese terreno y manda a construir un salón gigante y ahí funcionó el casino. Y el tercer casino estaba en el Hotel Los Tajivos, en el hotel en Santa Cruz. Otro de sus salones grandes se convirtió en casino. Y el negocio era tan próspero, ¿no?, de que inclusive venían vuelos charter, venían vuelos de la Argentina, de Buenos Aires, y venían de Sao Paulo. Entonces a veces llegaba 1 o 2 vuelos, uno que podía llegar a la ciudad de La Paz y el otro podía llegar a Cochabamba, por Santa Cruz a Cochabamba, y eran vuelos completos porque venían al tope casi los vuelos, y esos vuelos llegaban generalmente a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, del aeropuerto directamente al hotel, si era en el caso de Cochabamba, al Hotel Portales. Los jugadores, porque era gente que jugaba, seguramente se bañaba todo eso, y a las 11 de la noche empezaba el juego y amanecían jugando. Y generalmente los jugadores, sean varones o mujeres, siempre venían con una pareja. Y la pareja no le gusta jugar, entonces mientras tanto, mientras el jugador jugaba toda la noche, la pareja, el acompañante, dormía. Y en el día los jugadores dormían, y el acompañante, ¿qué es lo que hacía? Tenía que visitar la ciudad. Entonces, los operadores receptivos en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz hacían paquetes turísticos exclusivamente para ellos, lo que llamamos en este caso los city tours, que les duraba 3, 4 horas. Y uno de los programas que se vendía en Cochabamba era compras de joyas de oro en la ciudad de Cochabamba, porque el trabajo de orfebrería, las joyas en oro de Bolivia, es en oro de 18 quilates. En el resto de los países, casi de todo el planeta, el oro es de 14 quilates, es decir, que la ley del oro es más baja. Entonces, las agencias de viajes y los operadores efectivos motivaban a que vayan a comprar joyas, y los precios eran accesibles, así que los acompañantes se dedicaban a ir a hacer compras, etc. Entonces, en este caso, estamos viendo la parte de las compras como un atractivo más que puede estar anexado a un atractivo principal, y las compras pueden ser un atractivo secundario. Los casinos y los espectáculos. Los casinos y espectáculos, los casinos son principalmente atracciones, ¿no?
que van a ir como complemento o anexo a otras actividades turísticas. Es decir, los turistas en el día pueden hacer turismo cultural, por ejemplo, visitar ruinas, visitar vestigios de civilizaciones antiguas, ir a museos, etcétera. Pero en la noche el turista no va a querer dormir. La mayor parte de los turistas no van a ir a dormir en la noche. Entonces, lógicamente, que se busca otro tipo de actividades lúdicas, es decir, de juego o recreacionales para los turistas en la noche. Y una muy buena de ellas es, por ejemplo, los casinos, que casi en todas las capitales del mundo hay casinos, excepto en Bolivia, porque la ley prohíbe los casinos y los juegos de azar con una ley de hace 40 años, creo, está prohibido. ¿No? Por eso que el casino Coliseo se cerró, justamente fue por eso, porque estaba prohibida, por ley estaba prohibido. Y pues los casinos generan un buen dinero, ¿no? Dentro de la actividad turística, muy buen dinero. Por ejemplo, los chicos de la carrera, muchos de los chicos de la carrera trabajaban en la noche y estudiaban en el día. Trabajaban en la noche en los casinos como cupiers. Y cupiers es el que administra, el que atiende las mesas de juego, sea de baccarat, sea de roulette, etc. ¿No? Y en ese entonces, estoy hablando más de 30 años, en ese entonces, 25 años atrás, en ese entonces les pagaban casi $500 el mes. Y trabajaban, habían 2 turnos de cupiers, ¿no? Y a veces cada mesa tenía un cupier. Entonces, si empezaban 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y el otro grupo entraba de 2 de la mañana a 8 de la mañana. El casino descansaba y volvía a abrirse a las 10 de la mañana. En el tercer turno, ¿no? Entonces generaban muy buenos puestos laborales y más o menos se estimaba en ese entonces que entre los 3 casinos, el de La Paz, el de Cochabamba y el de Santa Cruz, generaba alrededor de 400 a 500 fuentes de trabajo, ¿no? Porque con los cupiers, los administradores, la cocina, tenía que haber garzones, tenían que haber coperos, tenían que haber garzones, es decir, la gente come comida rápida. Es decir, es todo un mundo que se mueve también alrededor de los casinos. Y, lógicamente, también los espectáculos nocturnos. Es decir, que en este caso son atracciones complementarias. Y las atracciones nocturnas pueden ser discotecas, pub, etcétera, que el turista va a disfrutar de aquello, ¿no? Porque lo que hacen los turistas y del lugar que vienen, cuanto más lejos vengan de su residencia habitual, entonces aprovechan el mayor tiempo posible para recrearse, distraerse y disfrutar. Y dormir el menos tiempo posible. Porque como son tiempos cortos, entonces pues tienen que sacar nomás el mayor provecho que pueda existir. Luego también dentro de los atractivos turísticos especiales tenemos las festividades y acontecimientos especiales. En este caso pueden entrar la parte de deportes, ¿no? El turismo deportivo, donde decíamos que en el turismo deportivo hay 2 tipos de turistas. El turista que es el deportista y el espectador, que van a ver justamente estas actividades deportivas. Y ahí tenemos una muestra muy clara, es los mundiales de fútbol, ¿no? O los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, que mueve todo un sinnúmero impresionante de turistas por esos días, esas 2 semanas que dura los eventos deportivos. Y la gente, en este caso los turistas, irán a los eventos deportivos, pero aprovechan de conocer el país. Pero muchas veces la inversión para el país anfitrión a veces no llegan a recuperar lo que han invertido en la infraestructura deportiva.
Ahí tenemos uno de los últimos juegos, de las Olimpiadas, ha sido en Grecia. Y Grecia ha hecho una inversión tan grande en campos deportivos, ¿no?, que casi se va a la quiebra. Y es cuando hace 5 años, 8 años, la Comunidad Económica Europea ha tenido que prestarle dinero y todo eso, porque todo su dinero ha invertido en construcción de grandes campos deportivos. Por eso que ahora los países piensan mucho, realmente mucho, y tienen que ser países muy ricos para poder ser anfitriones de este tipo de actividades, porque no se recupera la inversión estatal que se hace con la construcción de las infraestructuras deportivas. Luego también tenemos las festividades religiosas, que en este caso pueden estar como atractivos turísticos de carácter cultural, o pueden estar como atractivos turísticos de carácter especial, ¿no? En este caso, por ejemplo, también los carnavales. Carnavales, hoy en día, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro atrae a miles. Y creo que podemos inclusive animarnos hasta millones, por lo menos 1 o 2 millones de turistas extranjeros que van a ir al carnaval justamente a ver este espectáculo folclórico que es mundialmente conocido, y lo mismo también el Carnaval de Venecia, y lo mismo en nuestro caso el Carnaval de Oruro, que es uno de los terceros carnavales a nivel mundial, pero el nuestro que está adscrito o junto a una actividad religiosa que se hace en este caso a la entrada folclórica para la Virgen del Socavón, ¿no? Toda la entrada. Entonces, estos también pueden ser considerados, decíamos, como atractivos especiales. Luego tenemos los hoteles. Estos hoteles tienen características especiales por sus particularidades, y como por sí solos los hoteles se constituyen en atractivos turísticos. Es decir, que los flujos turísticos se van a dirigir a ese destino por el hotel. Pero los hoteles tienen que ser magníficos, ¿no? Tienen que ser espectaculares, como es el caso, por ejemplo, de este tipo de hoteles en Dubái, ¿no?, que mueven por sí solos, ¿no? Mueven un flujo turístico muy grande, y es un turismo de lujo, ¿no? Porque inclusive que se dice que estos hoteles han superado la categoría de las 5 estrellas y deberían ser hoteles que deberían tener 7 estrellas, ¿no? Es decir, es un lujo grande, y además el mismo hotel se constituye en atractivo turístico. Preguntas. Bien, vamos a ver que en relación a la identificación y evaluación de los atractivos, ¿dónde las realizamos? Se realiza en base a las encuestas y al análisis de estas. Es decir, en esa segunda etapa, que es el diagnóstico de nuestro trabajo, del plan. ¿Qué hay que hacer? En primera instancia, establecer categorías lógicas. Es decir, en base a los tipos de atractivos de la zona, hay que darles una categoría lógica. Y en este caso vamos a ver luego, en las siguientes clases, ¿no?, las fichas de inventario turístico. Y este inventario turístico van a tener tipo, subtipo y categorías. Y el autor que nos da una idea muy clara sobre esta situación justamente es Bullón, el argentino, Roberto Bullón, ¿no?, quien clasifica en tipos y subtipos. Luego, cuando se establecen las categorías, hay que identificar. Esta identificación va a significar clasificar y describir de manera sistémica todos los atractivos existentes. Es decir, los que existen actualmente y los potenciales. Los potenciales, tal vez la montaña de al frente es un recurso turístico y a futuro puede pasar a ser un atractivo turístico.
Entonces, para esto nosotros llamamos el trabajo de campo o estudio de campo, y que se trabaja principalmente en fichas de inventarios turísticos, en fichas de ruteo y en mapas. Es decir, se va incorporando toda la información y se va sintetizando la información en mapas. Preguntas. Luego tenemos la descripción. Una vez que hemos identificado, tenemos que describir estos atractivos que comprenden datos cualitativos y datos cuantitativos, la longitud, los trazos, los metros, los kilómetros, tipo de áreas, tipo de suelo que existe, tipo de pendiente, tipo de playas, los ratios, la profundidad, tipo de uso del suelo, riesgos de uso, contaminación. Es decir, nosotros tenemos que describir en las fichas de inventario y luego desarrollar textualmente, escribir, ¿no? Describir esa ficha y empezar a escribir esa descripción de cómo está ese atractivo. En sus características, en este caso morfológicas, tipos de terreno, características, como también, ¿no?, en su descripción como atractivo turístico. Para eso mucho utilizamos la cartografía turística. Es decir, que los atractivos turísticos deben figurar en mapas temáticos. Necesariamente se requieren de que estos deben figurar en mapas temáticos. La evaluación, ya cuando hemos descrito, ya tenemos los atractivos, tenemos que evaluarlos, ¿no? Ahora, esta evaluación siempre va a estar en base a los mercados emisores de turistas. De acuerdo al tipo de turistas, hay que priorizar los atractivos a ser puestos en valor. Es decir, por eso que dentro del diagnóstico habíamos dicho que también tenemos que elaborar una investigación de mercados que vamos a buscar conocer el perfil del consumidor turista. Luego tenemos que hacer la clasificación de atractivos principales y atractivos secundarios. Establecer la importancia de los atractivos y dependerá del entorno, del atractivo y el parecer de los turistas para poderlos clasificar. Tal vez no les interesa visitar la montaña a nuestra demanda potencial y quieren visitar más bosques. Entonces, pero como tenemos montaña, una montaña que no tiene mucha masa boscosa, puede ser un atractivo secundario, pero los turistas quieren ir a visitar bosques, ¿no? Entonces, eso nos permite justamente clasificar los atractivos de acuerdo a lo que nos pide la demanda. Y luego tenemos la conclusión, las conclusiones del diagnóstico y la evaluación. Establecer si son suficientes los atractivos para lograr mercados atractivos o requieren atractivos adicionales para cumplir con los objetivos del desarrollo deseado. Es decir, por ahí nuestra investigación de mercado de nuestros turistas establece que necesitamos mejorar, poner en valor los atractivos, aumentar algunas otras cosas, entonces tenemos que hacerlo. ¿Preguntas? Entonces nos vemos en 5 a 7 minutos, por favor. Está bien, Lisa. Perfecto.